Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. El tercer hijo del clan Tsujikuni. Prólogo. Me llamo Iru. Soy hijo de un pariente lejano del clan Tsujikuni. Un día, mi padre se marchó y no volvió, y cuando por fin se nos acabó el arroz de casa, mi madre decidió llevarme con apenas un año a refugiarme con este pariente lejano. Pero de camino al clan Tsujikuni, nos topamos con bandidos. Por suerte, nos encontramos con una patrulla de la familia Tsujikuni y sobrevivimos por poco. Mi madre, sin embargo, resultó herida al protegerme. Para cuando llegamos al clan Tsujikuni, su herida era demasiado grave. Tras confiarme a ellos y pronunciar sus últimas palabras, falleció a causa de su enfermedad. Así pues, siendo niño, fui adoptado por la familia de este jefe de clan, convirtiéndome en su tercer hijo. Abandoné mi apellido original y pasé a ser Tsujikuni Iru. Solo más tarde supe que mi madre biológica era prima de mi nueva madre. Gracias a ese parentesco, pude ser adoptado sin problemas por el clan Tsujikuni como su tercer hijo. Akeno, mi nueva madre, me contó todo esto cuando fui un poco mayor. También me dijo que mi madre biológica había dado su vida para darme la oportunidad de vivir. Me pidió que me valorara, porque mi vida ya no me pertenecía solo a mí. También llevaba conmigo la parte de mi madre. Akeno me lo repitió innumerables veces, sin cansarse nunca. Para quienes la observaban desde fuera, Akeno podría parecer demasiado habladora, pero a mí me encantaba escuchar su voz. Cuando hablaba, había una fuerza suave y tranquilizadora en sus palabras. Para mí recién llegada a este entorno, perdida e inquieta, me brindaba una sensación de paz. Mi nuevo padre era completamente diferente. No dejaba de repetirme que ahora era hijo del clan Tsujikuni, que debía ser leal al clan, apoyar a mi hermano mayor y, llegado el momento, incluso morir por él. Según él, ese era el propósito del tercer hijo de la familia. Sentí el disgusto y el desprecio en su tono. También supe que solo me había permitido, a regañadientes, adoptar el nombre de Tsujikuni Iru y vivir aquí como hijo adoptivo porque Akeno se lo había pedido. Sin embargo, aunque mi nuevo padre era severo, los dos hermanos que mencionó eran tan amables como mi nueva madre. Eran gemelos. El hermano mayor era Tsujikuni Michikatsu. El menor, Tsujikuni Yoriichi. A Michikatsu le gustaba imitar a nuestro padre, siempre con cara de pocos amigos. Sin embargo, en el fondo era buena persona. Nos quería a Yoriichi y a mí a su manera, un tanto torpe, aunque eso significara que papá le pegara. Era terco, algo torpe, pero también muy amable. El hermano Yoriichi, sin embargo, era una persona extraña. Su aspecto era similar al de Michikatsu, pero su rostro lucía una llamativa marca de nacimiento en forma de llama, y las puntas de su cabello estaban teñidas de un rojo intenso. Sus facciones eran suaves, pero su presencia era imponente. Era fácil llevarse bien con él, siempre con una actitud de tranquila aceptación hacia todo. Sin embargo, aparte de Akeno, casi todos en el clan lo veían como un niño de mal agüero. Mi nuevo padre, su padre biológico, fue el ejemplo perfecto. Me permitió, a mí, el hijo adoptivo, vivir en una habitación contigua, pero confinó a Yoriichi a un ático estrecho y le prohibió ver a nadie. A mí también me pareció extraño Yoriichi, pero no por su apariencia ni por los rumores de que los gemelos estuvieran malditos. Era porque sus ojos siempre parecían vacíos. A menudo, cuando miraba a alguien, parecía que no lo miraba realmente, sino que su mirada se perdía en algo lejano. Su mirada siempre era confusa y desenfocada. Fue en esta nueva familia donde crecí a salvo hasta los 3 años. Para entonces, apenas recordaba el rostro de mi madre biológica. Solo la recordaba vagamente como estricta pero a la vez amable. Mis recuerdos de ella se reducían a 2 cosas. Una de ellas fue la mirada desesperada en su rostro mientras me protegía de los bandidos. La otra fue la imagen de sus ojos llorosos mientras me sostenía la mano antes de morir, repitiendo una y otra vez que no debía olvidar la bondad de la familia Tsujikuni que me criaría, que debía crecer con un corazón agradecido y algún día recompensarlos. En aquel entonces no entendí el significado de sus palabras, pero sabía que era buena persona. Simplemente parecía que en este mundo la gente buena no vivía mucho. Puede sonar extraño, pero lo vi. Cuando alguien estaba a punto de morir, una sombra negra aparecía detrás de él. Cuando esa sombra formaba su rostro, esa persona moría. Lo mismo ocurrió con mi padre. Antes de marcharse, una densa sombra se cernía sobre él, y jamás regresó.
Si tan solo hubiera comprendido mi capacidad entonces, tal vez todo sería distinto ahora. Mi madre también proyectó una sombra antes de morir. Al exhalar su último aliento, esa sombra tomó forma de su rostro. Su silueta se hizo nítida mientras me miraba con tristeza antes de desvanecerse. Fue entonces cuando comprendí por primera vez lo que podía hacer. Nunca me gustó esta habilidad. Solo la menciono ahora porque volví a ver la sombra, esta vez detrás de Akeno. La seguía a todas partes, y a medida que su rostro se hacía más nítido, su cuerpo se debilitaba. No sabía cómo deshacerme de ella. Lo único que podía hacer era ser más obediente y estudiar más. Cada vez que traía excelentes notas, Akeno sonreía y el rostro de la sombra se difuminaba un poco. Mientras la sombra no desarrollara un rostro definido, Akeno podría seguir con vida, o eso creía yo. Pero cada vez que sacaba buenas notas, mi nuevo padre me regañaba duramente, acusándome de conspirar contra el clan Tsujikuni, y su humor empeoraba. Aún así, lo que más deseaba era que Akeno viviera. Aunque eso significara que me gritaran, quería verla sonreír. Yoriichi también parecía darse cuenta. En sus escasos momentos al aire libre, siempre encontraba rápidamente a Akeno y se aferraba a su pierna izquierda. Cada vez que lo hacía, la sombra se difuminaba un poco más. Pero cada vez que mi padre veía a Yoriichi apoyado en Akeno, estallaba de ira. Hoy no fue diferente. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Niño desafortunado, deja de aparecer ante mí. Tu madre Akeno ya está muy enferma, no empeores las cosas. Vuelve a tu habitación. Vi cómo la tristeza llenaba los ojos de Yoriichi. Apretó los labios y soltó la mano, pero Akeno le sujetó la suya. Ignorando la furia de mi padre, me señaló y habló con dulzura. Yoriichi, lo siento. Mamá tiene algo que atender ahora mismo. ¿Podrías ir a jugar con Iru un rato? Observé al hermano Yoriichi caminar hacia mí, pero mis ojos permanecieron fijos en la sombra detrás de Akeno, que se hacía cada vez más nítida. Por favor, no. No lo aclares más. Yoriichi me condujo lejos, pero en la esquina lo detuve, sin dejar de mirar a Akeno. Yoriichi compartía claramente mi preocupación. Los dos nos quedamos en silencio en un rincón, observando cómo papá y mamá se enfrentaban. Era la primera vez que veía a mamá enfadada. Su rostro estaba sereno, pero su voz era cortante y llena de reproches. Papá se quedó allí de pie, con la cabeza girada, en silencio y paralizado. Por un instante, mi vista se solapó con la sombra que proyectaba mi madre. Por favor, no se lleven a mi madre otra vez. No llores, Iru. La voz de Yoriichi era suave, calmando mi miedo y ansiedad. Hermano, y mamá se está muriendo. Y lo sé. Hermano, ¿tú también lo ves? Sí, puedo. Entonces sí, ¿siempre estarás a mi lado? No recuerdo qué dijo después. Solo recuerdo su mano acariciando suavemente mi cabeza, la calidez de su palma brindándome consuelo y seguridad. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. Aniquilación. Prólogo. Tras la pelea de padre y madre, al hermano Yoriichi se le permitió pasar más tiempo fuera, e incluso a veces asistir a clases con su hermano mayor Michikatsu. Así transcurrió un año. El padre transfirió el puesto de heredero del hermano mayor Michikatsu al hermano Yoriichi, únicamente porque, a tan corta edad, la habilidad de Yoriichi con la espada ya rivalizaba con la de los hombres adultos. El hermano Yoriichi salió del estrecho ático, se puso ropa elegante y el padre rió a carcajadas, alabándolo como un hijo del que estar orgulloso. Pero el hermano Yoriichi no estaba contento. El hermano Michikatsu tampoco estaba contento. Mamá también estaba disgustada. Volvió a pelearse con papá. El único que permaneció feliz fue el padre. Al tercer día después de que mi padre anunciara el cambio de heredero, el hermano Yoriichi me dejó una carta y desapareció de casa. La carta decía: Iru, lo siento. Por favor, considérame muerto. El padre montó en cólera, maldiciendo al hermano Yoriichi por desleal, egoísta e indiferente hacia la familia. El hermano Michikatsu recuperó su puesto de heredero. Seguía cuidándome, pero nunca volvió a sonreír. Medio año después, mi madre falleció. El hermano Michikatsu lloró desconsoladamente, pero vi una sombra reflejada en ella. Lo miró con tristeza, como si intentara abrazarlo. La sombra permaneció durante largo rato antes de desvanecerse por completo. Gradualmente comprendí que la sombra era el alma humana. Cuando aparecía, el alma se debilitaba bajo su influencia. Cuando la sombra se disipaba, el alma abandonaba el cuerpo. Y sin alma, la muerte era inevitable. Tras la muerte de su madre, su padre nunca volvió a casarse.
Dedicó todas sus energías a entrenar al hermano Michikatsu, aunque constantemente lo comparaba con el hermano Yoriichi. Ojalá Yoriichi siguiera aquí. Si fuera Yoriichi y si Yoriichi hubiera sido el heredero desde el principio, y observé cómo el hermano Michikatsu se quedaba cada vez más callado, desconcertado por el comportamiento de su padre. Cuando el hermano Yoriichi estaba aquí, lo considerabas un mal presagio. Ahora que se ha ido y el hermano Michikatsu está ante ti, ¿por qué no puedes reconocer sus esfuerzos? Más tarde lo comprendí. Se trataba de un defecto de la naturaleza humana. Lo que se pierde siempre parece lo más preciado. La vida finalmente se estabilizó. A los 16 años, el hermano Michikatsu se convirtió en jefe del clan Tsujikuni. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en un guerrero formidable. Tenía 14 años entonces. Aparte de mis refinadas pinturas a tinta y mi caligrafía, que me valieron el título de joven prodigio, poco más podía ofrecer. Mi manejo de la espada era superficial, y en asuntos de comercio o diplomacia, a menudo me ridiculizaban. Al fin y al cabo, mi padre no soportaba verme destacar. Pensaría que codiciaba la herencia de la familia Tsujikuni. Pero el hermano mayor Michikatsu fue generoso. Me dijo que yo era su hermano, libre de dedicarme a lo que quisiera. Aunque solo supiera pintar y escribir, seguiría siendo su hermano y estaría orgulloso de mí. Qué hombre tan amable y tolerante era, igual que lo había sido el hermano Yoriichi. Cuando cumplí 16 años, volví a ver al hermano Yoriichi. Regresó con Michikatsu para honrar a nuestros padres en sus tumbas. Dijeron que Michikatsu había sufrido una emboscada y que Yoriichi, que pasaba por allí, lo salvó. Después de eso, Michikatsu cambió. Me confió todo, incluso dejó atrás a su esposa e hijos para seguir a Yoriichi. Dijo que se uniría a Yoriichi para cazar demonios devoradores de hombres. Pero tales criaturas no podrían existir, ¿o sí? En medio de mis dudas, me hice cargo de los asuntos del clan. Pronto se difundieron historias de los hermanos Tsujikuni derrotando demonios. Me esforcé más por administrar el clan y, afortunadamente, tenía cierta aptitud para ello. Tras un año de decadencia, el clan Tsujikuni recuperó su vitalidad. Pasaron 2 años después de que mi hermano se fuera. Volví a encontrarme con Michikatsu. Esta vez, su rostro lucía la misma marca vívida, como una llama, que el de Yoriichi. Sus facciones habían madurado y emanaba una imagen de confianza. Aún así, no me atrevía a acercarme a él como antes. Porque mis ojos lo vieron claramente. Una sombra sin rostro pero definida que se cernía detrás de él, acentuada por la luz de la luna. Así que te has dado cuenta. Como era de esperar, siempre has sido muy perspicaz. ¿Y hermano? Ya no soy Tsujikuni Michikatsu. Soy Kokushibo, un demonio mucho más fuerte que cualquier humano. Pero ¿y hermano, no eras un cazador de demonios? Y ya no. Regresé para romper los lazos de mi vida humana. Este débil clan solo me frena, impidiéndome avanzar. Observé cómo Michikatsu desenvainaba su espada. El filo blanco como la nieve relucía fríamente mientras me la apuntaba. Así son las cosas. Sentí tristeza, pero no me resistí. Cerré los ojos y esperé la muerte. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no te defiendes? Cuando mi padre vivía, me dijo que, de ser necesario, debía darlo todo por mi hermano mayor. Ese es el deber del tercer hijo. Puesto que has regresado no como Kokushibo, sino como Tsujikuni Michikatsu, entonces, después de que me mates, solo te pido que perdones a los miembros inocentes de nuestro clan. Pero la huelga nunca llegó. En cambio, oí pasos que se alejaban. Al abrir los ojos, solo vi la espalda de mi hermano alejándose. A partir de hoy, ya no soy vuestro hermano. Rueguen para que nadie se cruce en mi camino de noche. No tendré piedad. Al ver a Michikatsu adentrarse aún más en la noche, apreté la linterna en mi mano y no pude contener mi voz. Hermano. ¿Y qué más tienes que decir? Después de que te marches hoy y ya no te reconoceré como mi hermano. Y no importa. En cuanto salió por la puerta sin dudar un instante, lo supe. Tsujikuni Michikatsu se había ido. Ahora, solo el demonio Kokushibo permanecía en este mundo. Con el corazón afligido, escribí al hermano Yoriichi con la intención de contárselo todo. Pero justo cuando terminé la carta bajo la luz de la luna, apareció un apuesto hombre con un kimono negro. Tras él se extendía la misma sombra sin rostro. Como pensaba, aún no podía romper sus lazos humanos. Siendo así, le ayudaré. En un instante, el clan Tsujikuni fue aniquilado por ese hombre. Tumbado en un charco de sangre, me di cuenta. Aquellas sombras sin rostro no eran humanas. Eran demonios. Y existieron de verdad.
Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. Convertirse en un demonio. Prólogo. El apuesto hombre caminó hacia mí paso a paso. Me esforcé por apoyarme en la columna del pasillo, sintiendo solo alivio de que mi cuñada hubiera llevado a su hijo de vuelta a casa de su familia hacía 2 días. Al menos el linaje del clan Tsujikuni seguía vivo. Detener. ¿Era realmente mi hermano mayor? Es solo un ser humano frágil con una vida corta. Déjenlo, y morirá pronto. Consideren esto mi último acto de misericordia. No, no era mi hermano. Era solo un demonio, uno que aún no se había desconectado por completo de las emociones. Muy bien. Ya que lo dices y, después de todo, soy un superior considerado. Pero solo esta vez, Kokushibo. Los pasos se alejaron de nuevo y perdí el conocimiento. Al despertar, unos transeúntes que habían descubierto la masacre del clan Tsujikuni me llevaron a una clínica. Mirando fijamente el techo de madera, no podía comprender por qué tales horrores se habían desatado a mi alrededor, ni sabía cómo afrontar las consecuencias de la masacre del clan. Fue la primera vez que me derrumbé de verdad. Lloré hasta que no pude más. Una vez que me tranquilicé, pedí papel y tinta al personal. Le escribí una carta a mi cuñada contándole sobre el ataque a la familia Tsujikuni. Pero oculté la verdad sobre mi hermano. Afirmé que los asesinos eran bandidos ambulantes. Cuando tuve fuerzas suficientes para volver a moverme, hice inventario de lo que quedaba, vendí todo para conseguir dinero en efectivo, pagué mis gastos médicos y llevé el resto a mi cuñada. Dijo que ya había regresado con su familia, el clan Tokito, y que ya no pertenecía a la familia Tsujikuni. Me instó a que aceptara el dinero y rehiciera mi vida, negándose a aceptar siquiera una moneda. Aún así, le dejé el 80%. Al fin y al cabo, yo estaba solo, ya adulto. Pero ella tenía un hijo que criar en casa de su familia. Sin dinero para mantenerse, se vería obligada a vivir a merced de otros, y la vida sin duda se volvería dura. Con lo que me quedaba, partí en busca del hermano Yoriichi. En mi camino, me topé con muchos demonios y muchos cazadores de demonios. La mayoría los ataban y esperaban a que saliera el sol para quemarlos. Algunos, sin embargo, podían matarlos directamente decapitándolos. Vi demonios royendo extremidades humanas mientras se burlaban de la humanidad. A veces, ni siquiera comían para sobrevivir, sino solo por diversión, tratando a los humanos como gusanos inferiores. Pero, ¿acaso tú no fuiste humano alguna vez? Tras haber visto a mi propio hermano de nuevo ante mí transformado en demonio, comprendí mejor que nadie lo absurdo que era todo aquello. ¿Cómo podían consumir a los de su propia especie con tanta facilidad? ¿Cómo podían despreciar la misma raza a la que una vez pertenecieron? ¿Qué creían que significaba la vida? Odiaba a los demonios, pero por primera vez sentí curiosidad por ellos. Comencé a aprender las técnicas para exterminar demonios, estudiando sus hábitos y debilidades. Con el tiempo, descubrí que la luz del sol era su mayor daño, seguida de la flor de glicina. Los extractos de glicina podrían alterar su regeneración, debilitándolos hasta el nivel de los humanos comunes. En concentraciones suficientemente altas, podrían matarlos directamente. Para profundizar en mis estudios, me instalé al pie de una montaña remota. Ayudé a los cazadores de demonios que pasaban y les pedí que buscaran a mi hermano, Tsujikuni Yoriichi. Para mi sorpresa, muchos conocían su nombre. Cuando supieron que era mi hermano, también preguntaron por Tsujikuni Michikatsu. Pero, ¿cómo podía decírselo? Estos guerreros arriesgaron sus vidas noche tras noche para proteger a la humanidad. No podía admitir que mi hermano hubiera abandonado su honor y se hubiera convertido en un demonio devorador de hombres. Así que esquivé sus preguntas y trabajé aún más duro. Tras una extensa investigación, encontré rastros comunes en la sangre de demonio. Utilizándolos, creé un polvo que, en teoría, podría convertir a un humano en demonio. Pero no me atreví a probarlo. Temía que fallara. Temía aún más que funcionara. Aún así, la conservé conmigo, perfeccionando su fórmula una y otra vez. Si surgía algún peligro, al menos tendría una opción. Si funcionara, podría arrastrar a mis enemigos conmigo a la muerte. Si fracasaba, quizá al menos podría morir rápidamente, sin sufrir. 6 meses después, un grupo de demonios de la zona localizó mi morada. No tuve miedo. Simplemente pensé que era apropiado usar mis últimos momentos para probar el polvo. Saqué el paquete que siempre llevaba conmigo y lo tragué a la fuerza. Los demonios se burlaron, pero mi cuerpo se heló. Un dolor insoportable me recorrió los huesos, como si se regeneraran. Mis dientes sobresalían de mis labios. Mis uñas se afilaban como garras.
Duele. Voy a morir. Voy a morir, ¿verdad? Qué lástima, y nunca volví a ver a mi hermano, y al menos me llevaré a estos demonios conmigo al infierno. Sí, y mátalos, masacradlos a todos. ¿Cómo se atreven a ofenderme? El hambre me desgarraba, entrelazada con un impulso desesperado de destruir. Las sonrisas burlonas de los demonios se transformaron en rabia, y luego en miedo. Y sentí su miedo con claridad. Así que esto es lo que significa ser un demonio. Observé las garras que brillaban tenuemente de color gris en mis manos, sentí el poder oleado que me recorría, un poder que jamás había conocido. En ese instante, comencé a comprender por qué mi hermano había elegido ese camino. Los demonios eran más fuertes que los humanos. Y él deseaba desesperadamente superar a Yoriichi, demostrar su valía. Entre la familia y ¿es eso realmente tan importante? Me sentía perdido. Sin embargo, también comprendí una cosa con absoluta claridad. Me había convertido en un demonio. El día de mi 19º cumpleaños. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. Reencuentro con Yoriichi. Comienza el texto principal. Qué poder tan increíble, murmuró Iru, sintiendo la fuerza recorrer su cuerpo. No me extraña que alguien se pierda en esto tras obtener semejante poder. ¿Pero de verdad vale la pena renunciar a todos tus esfuerzos pasados solo para superar a una persona? Iru seguía sin comprender los pensamientos de su hermano mayor, no, de Kokushibo. Pero en ese momento, algo mucho más urgente requería su atención. Lidiar con los demonios que habían venido a atacarlo. Observando a los demonios que se arrastraban por el suelo, frunció ligeramente el ceño, preguntándose cuál sería la mejor manera de acabar con ellos. Hasta ahora, siempre los había arrastrado afuera, cortándoles las extremidades una por una hasta el amanecer, dejando que el sol las redujera a cenizas. El problema ahora era que él mismo se había convertido en un demonio, y la luz del sol era mortal para él. Pero si simplemente dejaba escapar a esos demonios, los aldeanos cercanos seguramente sufrirían. Ojalá pudieran morirse por sí solos. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, y hasta él lo encontró absurdo. Nadie moriría voluntariamente en medio de una pelea. Pero, para su sorpresa, en el instante en que pensó en matarlos, varias sombras oscuras surgieron repentinamente de detrás de los demonios. Las sombras, mucho más aterradoras que los propios demonios, los despedazaron en un instante. La carne demoníaca destrozada se convirtió en cenizas y se fundió con las sombras. Luego, las sombras se reunieron, formando una pequeña gema negra un poco mayor que un grano de arroz que cayó al suelo. ¿Qué acaba de pasar? Los ojos de Iru se abrieron con incredulidad. ¿Fui yo quien hizo eso? Pero antes de que pudiera investigar más, una oleada de debilidad lo invadió. El hambre en su estómago se volvió insoportable, y con ella, el impulso de destruir. Al contemplar la luna llena que brillaba en lo alto del cielo nocturno, dejó de pensar y recogió la pequeña gema negra, guardándola. Esquivando la glicina que florecía tras su casa, se adentró en el bosque de montaña. El hambre lo estaba volviendo loco. Pero los demonios solo podían recuperar energía a través de la sangre. Sin querer dañar a los humanos, no le quedó más remedio que cazar animales. Siento mi cuerpo tan ligero y mi fuerza ha aumentado tanto, murmuró Iru, maravillado por los cambios. Aparte de temer a la luz del sol y soportar el hambre, los demonios deben ser los seres perfectos con los que soñaron convertirse los emperadores a lo largo de la historia. Aún así, ¿de verdad eran tan débiles esos demonios contra los que luché? Soy un demonio recién nacido y, en teoría, los demonios se hacen más fuertes cuanto más humanos consumen, ¿no? Lo que él ignoraba era que, al transformarse mediante su propia droga, no se había convertido en un demonio ordinario, sino en un rey demonio. Aun siendo un rey demonio recién nacido, poseía un dominio absoluto sobre los demonios inferiores que ni siquiera habían devorado a 10 humanos. Tengo muchísima hambre. Iru se agarró el estómago y miró a su alrededor. ¿No mencionaron los aldeanos que hay jabalíes en esta montaña? Me pregunto si la sangre de un solo jabalí podría saciarme. Maldita sea, tengo tanta hambre que ni siquiera puedo pensar con claridad. Sal, jabalí. Date prisa. Prometo que no te haré mucho daño y esto es terrible. Mi cabeza solo piensa en matar, matar, matar y... Cuando Tsujikun y Yoriichi escuchó la noticia que traía un cazador de demonios, se quedó helado. ¿El clan Tsujikuni, aniquilado? Siento mucho lo que sientes. Exclamó el hombre de cabello dorado con las puntas de un rojo brillante. Pero, por favor, no dejes que la tristeza te consuma. Quienes se aferran al pasado no pueden avanzar. Así que, por favor, supera esta sombra. Aún tienes a tu hermano menor, y hay tantos demonios en este mundo.
Encuéntralo, acércalo, enséñale. Eres tan talentoso. Seguro que tu hermano también se convertirá en un gran espadachín. Entonces, cuando llegue el momento, uníos juntos al cuerpo de exterminadores de demonios. Podremos acabar con los demonios codo con codo. Gracias, señor Rengoku. Pero en cuanto a unirme al cuerpo de exterminadores de demonios, me gustaría pensarlo primero, dijo Yoriichi en voz baja, apretando con fuerza la vaina de su espada. Se había mantenido al margen del cuerpo por el bien de su hermano, vagando solo para cazar demonios. Esa vida sin un hogar fijo significó que se enteró de la destrucción de su clan casi 2 años después de que ocurriera. ¿Tienes noticias de mi hermano? He oído hablar de otros espadachines. Respondió el hombre Rengoku con su voz atronadora. Hay un caballero amable cerca del monte Rakusa que ayuda a los cazadores de demonios. Como pago, solo pide que, cuando sea posible, capturen demonios vivos, y que luego le ayuden a matarlos como él quiera. Un hombre extraño, pero de gran corazón. Yoriichi intentó recordar el rostro de su hermano, pero lo único que le vino a la mente fue el de un niño pequeño llorando de miedo tras presenciar la ira de su madre, y más tarde, el de un hombre amable pero desconocido que vislumbró por casualidad durante una visita a casa. ¿Su hermano siquiera lo recordaría? Tenía solo 4 años cuando Yoriichi se marchó, y cuando Yoriichi regresó por casualidad años después, el niño ya había crecido. ¿Y si él también me viera como un mal presagio y me evitara? Igual que mi hermano mayor, y aunque se unió al cuerpo de exterminadores de demonios para luchar contra ellos, después de despertar su marca, tal como le enseñé, fue como si se hubiera transformado. Su mirada siempre estaba cargada de resentimiento. Yoriichi suspiró, preocupado. Aún así, decidió ir al monte Rakusa de buscar a su hermano. Si su hermano no quería verlo, simplemente se marcharía de nuevo. Aunque y probablemente mi hermano mayor ya haya oído hablar de esto antes que yo. A medida que se acercaba al monte Rakusa, Yoriichi empezó a recibir más noticias sobre su hermano. Saber que Iru también lo buscaba le produjo una serena calidez en el corazón. Pero cuando siguió las pistas y llegó a la pequeña casa esa misma noche, la encontró vacía y llena del olor de los demonios. La expresión de Yoriichi se endureció mientras registraba minuciosamente la casa. Solo había una señal de que alguien se había marchado, pero ni rastro de sangre. Eso significaba que su hermano seguía vivo. Bien. Al menos todavía hay esperanza. Yoriichi apretó con más fuerza su espada y aceleró el paso. Aún no es suficiente y si fuera humano, ni se me ocurriría beber sangre de cerdo cruda, y esta cantidad me habría sido imposible determinar. Pero ahora que soy un demonio, la bebí toda y sigo teniendo hambre, y Iru se limpió la sangre de la comisura de los labios. Este apetito y esta digestión, y esto no puede ser bueno. ¿Acaso voy a morir de hambre? Aunque lo haga, tengo que aguantar hasta ver a mi hermano. Necesito contarle a alguien de confianza que nuestro hermano mayor se convirtió en un demonio y aunque ahora yo también soy un demonio. Me pregunto, ¿me atacará al verme? ¿Tendré siquiera la oportunidad de hablar? Iru se puso de pie, rodeando al jabalí que había dejado en la cáscara, y se preparó para cazar más bestias al amparo de la noche. Iru. La voz a sus espaldas lo paralizó. Se giró instintivamente y vio a un espadachín alto, con el rostro surcado por intensas líneas carmesí. Aquellos ojos rojos rebosaban incredulidad y furia, pero su rostro le resultaba dolorosamente familiar. Se trataba de su segundo hermano mayor, Tsujikuni Yoriichi. Hermano, dijo Iru, deteniéndose y esbozando una sonrisa amarga. El destino tenía un sentido del humor cruel. Si hubieras llegado un poco antes, podrías haber presenciado mis últimos momentos como humano. ¿Te convertiste en un demonio esta noche? Yoriichi apretó con fuerza la vaina de su espada, marcando las venas de su brazo. Su voz temblaba de rabia y tristeza. ¿Has comido y matado a alguien? Para ser sincero, este jabalí fue mi primera presa, dijo Iru, sentándose con una leve sonrisa. En realidad, no le importaba morir a manos de su hermano. Sé que, como cazador de demonios, deberías matarme ahora, pero por favor, déjame hablar primero, hermano. Yoriichi se acercó, deteniéndose frente a Iru, con una expresión sombría e indescifrable. Habla. Iru le contó todo. La partida de Michikatsu, su regreso como demonio y su propia transformación final. Si tan solo hubiera comprendido antes el mensaje que intentabas enviarme, y si tan solo hubiera regresado antes, susurró Yoriichi, aferrando una mano a la vaina mientras la otra rozaba la empuñadura de su espada. Entonces no te habrías convertido en un demonio. Por favor, no te culpes, dijo Iru en voz baja, con una leve sonrisa. No fue tu culpa.
Y si puedo acabar con mi existencia a tus manos, quizá eso sea una forma de misericordia. ¿Es solo Kei solo? Yoriichi levantó la cabeza. Su hermoso rostro estaba lleno de tristeza. La sonrisa de Iru se ensanchó ligeramente mientras miraba a su hermano. Es que, tengo muchísimo miedo al dolor. Así que, si es posible, hermano, ¿podrías acabar conmigo con suavidad? Pero entonces, el sonido de algo que caía llamó la atención de Iru. El poderoso y apuesto espadachín que siempre había parecido un dios descendido a la tierra lloraba en silencio. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 5. La elección. Iru había querido ofrecer unas palabras de consuelo, pero incluso a través de las lágrimas que recorrían el rostro de Yoriichi, vio a su hermano desenvainar lentamente la espada larga que llevaba en la cintura. Parece que ya no tengo nada más que decir. Iru bajó la cabeza y esperó en silencio el final. Qué irónico, la verdad. Las 2 veces que me he enfrentado a la muerte, ha sido a manos de mi hermano. Pero esta vez probablemente sea real. Solo espero que pueda poner fin a este mundo caótico en mi lugar y lástima que no estaré aquí para verlo. Yo, verdaderamente soy un hombre inútil. Las lágrimas brotaron de los ojos de Yoriichi, pero la espada que empuñaba permaneció inmóvil. No era capaz de atacar. No podía matar a su hermano, aunque se hubiera convertido en un demonio. Aunque, al final, su hermano siguiera siendo bondadoso y dispuesto a morir a manos suyas. Hermano. Como miembro del clan Tsujikuni, no logré proteger a mi familia. Como hermano mayor, no logré proteger a mi hermano menor. Como cazador de demonios, no logré matar a los demonios devoradores de hombres y el rostro de Yoriichi se contrajo en un gesto de autorreproche. Alguien tan impotente, soy yo quien merece morir. No, espera, hermano, por favor, no llores. Solo, por favor, no llores más, ¿de acuerdo? Iru quiso acercarse para consolarlo, pero se detuvo al ver las afiladas garras en sus propias manos. Esto no es culpa tuya. No tienes que cargar con todo tú solo. Cuando el clan Tsujikuni fue aniquilado, estabas ahí fuera arriesgando tu vida para proteger a los demás, luchando contra los demonios. Fui yo quien pecó de descuido. Un demonio me encontró y, como estaba demasiado débil, no tuve más remedio que tomar la poción que me transformó. No pudiste acabar conmigo porque soy tu hermano. Porque aún conservas ese vínculo familiar en tu corazón. Nada de esto es culpa tuya, hermano. Por favor, no te culpes. Lo siento, Iru. Lo siento mucho. Por primera vez frente a un demonio, Yoriichi soltó su espada. Dio un paso al frente y abrazó a Iru. Su voz temblaba de profundo dolor y culpa. Si tan solo hubiera llegado a ti antes, solo un poco antes, Iru se quedó paralizado un instante antes de corresponder al abrazo, dándole una suave palmada en la espalda a Yoriichi. Está bien. No te culpes. Yo nunca te culpé. Además, nada de esto fue tu culpa. Pero Yoriichi no respondió. Solo lloró en silencio, con un dolor profundo y crudo. Para Iru, sin embargo, ese dolor era una especie de tormento. Tengo mucha hambre. Quiero comer. ¿Por qué huele tan y bien? Tragó saliva con dificultad, una y otra vez, abriendo la boca solo para cerrarla de golpe cada vez. No. No puedo. Si hago eso, no seré mejor que una bestia sin control. Tengo que morir como humano y si es que aún se me puede llamar así. Mientras pensaba eso, su cabeza se inclinó casi involuntariamente hacia el cuello de Yoriichi, atraído por el olor a sangre caliente. Su garganta se agitó, y el sonido de la deglución se hizo más fuerte. Yoriichi podía sentir el movimiento pero no se movía. Si Iru quería hacerlo, que lo hiciera. Tras la mordida, podría convencerse de que el obediente hermanito que una vez conoció había desaparecido, reemplazado por un demonio mentiroso y sediento de sangre. Entonces podría atacar sin dudarlo. El aroma se intensificó, dulce e embriagador. El autocontrol de Iru finalmente se rompió y se abalanzó hacia adelante. Pero justo cuando los ojos de Yoriichi se oscurecieron por la decepción y su mano se aferró con fuerza a su espada, una fuerte inhalación rompió el aire. Yoriichi se quedó helado. Giró levemente la cabeza, mirando de reojo a su hermano. Iru le devolvió la mirada con una expresión algo culpable, su voz baja y hosca. Solo estaba oliendo. No iba a morder. De verdad. Es que, tengo muchísima hambre ahora mismo. Y hueles, delicioso. Yoriichi parpadeó y luego, inesperadamente, se echó a reír. Menos mal. No le ha consumido. ¿Por qué te ríes? Preguntó Iru, limpiándose la baba de la comisura de los labios y frunciendo el ceño. Estoy haciendo todo lo posible por no ceder al hambre, ¿sabes? ¿Y te ríes de mí?
Qué cruel, hermano. Sí, sí. Fue culpa mía. Yoriichi soltó una risita suave, revolviéndole el pelo a Iru antes de agacharse para recoger su espada. Basta. Ya no soy un niño. Protestó Iru, inflando las mejillas mientras Yoriichi volvía de guardar la espada en su vaina. Al verlo moverse, Iru recordó de repente la imagen de un demonio siendo reducido a cenizas por el sol, y se estremeció. Hermano, morir por la luz del sol debe doler muchísimo, ¿verdad? ¿No puedes hacerlo más rápido? Yoriichi se volvió hacia la tenue luz que comenzaba a asomar por el este. Se quitó el aori y lo colocó sobre la cabeza de Iru, con la mirada fija. No te mataré, Iru. Te llevaré conmigo a exterminar demonios. Cuando los haya destruido a todos, acabaré yo mismo con tu existencia como demonio. Entonces, me haré el seppuku y te seguiré. Jamás te dejaré solo. Iru parpadeó sorprendido. Pero, eres un cazador de demonios, hermano. No puedo evitarlo. Eres mi hermano. Yoriichi sonrió levemente, posando una mano con suavidad sobre su cabeza. Al menos esta vez, actúo por mi propia voluntad, no por la de otro. Mientras la luz de la mañana enmarcaba la silueta de Yoriichi, Iru no pudo evitar reírse suavemente. De acuerdo. Te lo dejo a ti, hermano. Yoriichi miró hacia abajo, al estómago de Iru. Iru apartó la mirada avergonzado, tosiendo levemente. Lo siento, tengo muchísima hambre. Devoré un jabalí enorme, pero ni así quedé satisfecho. Supongo que me he convertido en un pozo sin fondo. Antes no comía mucho y solía aguantar el hambre, pero esta hambre infernal no cesa. Yoriichi echó un vistazo al cadáver marchito del jabalí, luego tomó la mano de Iru y lo ayudó a ponerse de pie, con una leve y suave sonrisa asomando en sus labios. Vamos. Te llevaré a una cueva cercana antes del amanecer. Después, te cazaré. Bueno. Los pasos de Iru eran ligeros mientras seguía a Yoriichi, y su ánimo mejoraba. Haré lo que me digas, hermano. De repente recordó algo que su hermano le había contado una vez cuando eran niños. ¿Siempre estarás a mi lado, hermano? Quizás no siempre. Pero mientras sigas siendo mi hermanito, mientras sigas siendo Iru, haré todo lo posible por protegerte. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Daifuku de fresa, ¿qué tal? ¿Estás satisfecho? Yoriichi frunció ligeramente el ceño al ver los cadáveres de animales arrugados esparcidos por el suelo. Si no, puedo cazar otro para ti. No hace falta. Ya no tengo tanta hambre. Volveré a salir esta noche, dijo Iru, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Al menos ya no tengo tanta hambre como para volverme loco. Pero, de alguna manera, en vez de sentirme como un demonio devorador de hombres, me siento más como un monstruo que solo bebe sangre y nunca se sacia, y aunque supongo que eso es bueno, ¿no? Yoriichi golpeó ligeramente uno de los cadáveres resecos con la vaina de su espada. En efecto. Pareces diferente a cualquier demonio que haya conocido. A algunos demonios les gusta el sabor de la sangre, pero ninguno podría drenársela por completo, y quizás solo estás deshidratado. No estoy seguro. Puedo probarlo cuando volvamos, y Iru miró con nostalgia hacia el sol naciente. Accidentalmente descubrí una forma de crear un demonio y terminé convirtiéndome yo mismo en uno. Pero, para ser sincera, aparte de conocer algunas debilidades de los demonios, no los entiendo en absoluto. Una vez que regresemos, por fin podré estudiarlos como es debido. Al fin y al cabo, ahora puedo experimentar conmigo misma, tú también deberías descansar, hermano. Un cuerpo humano no se compara con el de un demonio. Necesitarás tus fuerzas esta noche, o no durarás. Este pequeño cansancio no es nada, dijo Yoriichi, negando con la cabeza y sentándose junto a la entrada de la cueva, con la espada en la mano. Descansa tú también. Volveremos juntos esta noche. Está bien. El hombre y el demonio permanecieron en la cueva hasta el anochecer antes de partir. Cuando Iru condujo a Yoriichi de regreso a su casa, Yoriichi inmediatamente comenzó a sellar cada rendija de luz en el segundo piso, sumiéndolo en completa oscuridad. Al verlo, Iru suspiró con impotencia. Hermano, no tienes que ir tan lejos. Puedo quedarme en el sótano, y el sótano está muy oscuro, dijo Yoriichi, cubriendo las ventanas. Sube tus cosas. Yo me encargo del resto. Al no lograr persuadirlo, Iru obedientemente fue a recoger sus pertenencias. Pronto se dio cuenta de que, desde que se había convertido en demonio, su fuerza se había duplicado con creces, algo que lo dejó extrañamente conmovido. Les llevó toda la noche terminar de montar todo. Mientras Iru ordenaba sus herramientas experimentales, de repente gritó.
Hermano, ¿puedes venir aquí un momento? ¿Qué es? Preguntó Yoriichi acercándose. Hiru le extendió el dedo para que lo viera. Yoriichi lo examinó detenidamente, desconcertado. ¿Qué le pasa? Acabo de tocar un poco de veneno de glicina, del que mata demonios, dijo Hiru con seriedad. Pero no funcionó. O mejor dicho, apenas tuvo efecto. La mirada de Yoriichi recorrió a Hiru de pies a cabeza. Tras un instante de silencio, sus ojos se posaron en la espada que llevaba a la cintura. Un demonio muy especial y no, espera. Hiru captó de inmediato la intención en los ojos de Yoriichi y retrocedió un paso nervioso. Si me cortas la cabeza, igual moriré. No soy tan especial. No puedo sobrevivir a un golpe mortal así, pero la mirada aguda y atenta de Yoriichi permaneció fija en el torso de Hiru. Sus largos dedos rozaron distraídamente la empuñadura de la espada. Hiru tragó saliva con dificultad, temblando ligeramente mientras levantaba la mano izquierda. Sí, si quieres probarlo, cortar una mano debería estar bien, probablemente. Hablemos de ello después de que hayas comido suficiente, suspiró Yoriichi y finalmente apartó la mirada, dándose la vuelta para marcharse. Termina y descansa. Sintiendo que acababa de escapar de la muerte, Hiru exhaló profundamente. Con razón los espadachines que pasaban siempre te elogiaban tanto, hermano. Con solo mirarte se me para el corazón. Espera, ¿de verdad sobreviví a convertirme en demonio? Increíble. Si no recuerdo mal, solo sobreviví porque el gran hermano Ikokushibo impidió que ese hombre me matara, ¿verdad? ¿Y ese hombre dijo que era el jefe de Kokushibo? ¿Entonces él fue quien convirtió a hermano en un demonio? Hiru observó la habitación iluminada por velas y el desorden de herramientas y objetos cotidianos. Suspiró suavemente. Supongo que no tener que dormir es agradable, pero disfruté mucho viendo el amanecer y el atardecer. Ah, ser humano era mucho mejor. Mientras tanto, Yoriichi, que descansaba abajo, no podía calmar su mente. Recordaba que, cuando conoció a Hiru, su punto débil seguía siendo el cuello. Pero ahora, como demonio cuyos órganos no deberían haber sido diferentes a los de un humano, Hiru había desarrollado un corazón adicional, uno que irradiaba una vitalidad inmensa. Eso significaba que Hiru ya no era un demonio que pudiera ser abatido solo con la decapitación. Ahora, su corazón también tendría que ser destruido, y este cambio había ocurrido en tan solo una noche. ¿De verdad fue la decisión correcta mantenerlo aquí? Una vez que destruya la fuente de todos los demonios, ¿podré matar a Hiru? Yoriichi no pudo evitar que la duda se colara en sus pensamientos. Por ahora, esperaré a ver qué pasa. Al menos no necesita comer humanos. Al menos aún recuerda haber sido humano. Al menos si sigue siendo mi hermano. Renovando su determinación, Yoriichi echó un vistazo a su alrededor en la desordenada planta baja y volvió al trabajo. Necesitaba dejar entrar la mayor cantidad de luz solar posible. De esa forma, cuando saliera durante el día, no tendría que preocuparse de que Hiru se colara desde el segundo piso al sótano y luego escapara al exterior. Por la noche, él mismo hacía guardia para prevenir cualquier accidente. No puedo permitirme el lujo de relajarme. Mientras movía los muebles, Yoriichi también pensó en cómo llevar su entrenamiento más allá. La vida transcurrió en paz durante 15 días. Cada noche, Yoriichi y Hiru cazaban bestias juntos. Gracias a sus esfuerzos, las criaturas de la montaña Rakusa fueron prácticamente exterminadas. Las que tenían la mala suerte de cruzarse en el camino de los hermanos encontraban allí su fin. Excepto el primer día, Hiru siempre se detenía tras beber la mayor parte de la sangre de las bestias. Durante el día, Yoriichi llevaba los cadáveres desecados con aspecto simplemente seco al pueblo cercano para cambiarlos por dinero y comprar provisiones. Al fin y al cabo, un brote de cadáveres de animales resecos sería difícil de explicar. Tras 2 semanas de caza, Hiru finalmente escapó de su hambre. Los rasgos demoníacos de su cuerpo habían desaparecido, volviendo a tener apariencia humana. Pero si uno se fijaba bien, sus pupilas ya no eran redondas, sino octágonos regulares. Cuando sus emociones cambiaban, los 8 bordes se contraían hacia adentro, formando una cruz afilada. Todo parecía mejorar, pero Yoriichi se sentía cada vez más inquieto. En su opinión, otro cerebro y otro corazón habían aparecido dentro de Hiru. Eso significaba que el número de sus puntos vitales estaba disminuyendo. Hermano, ¿me acompañas esta noche a cazar demonios? Tengo algunas ideas que quiero poner a prueba. Hiru permanecía en las sombras del segundo piso, observando a Yoriichi, cuya figura se perfilaba contra la tenue luz matutina. En sus ojos brilló un destello de envidia del que ni siquiera era consciente. De acuerdo, asintió Yoriichi.
De todas formas, no quedan muchas bestias por aquí. En cuanto nos hayamos deshecho de los demonios cercanos, nos pondremos en marcha. Ah, sí. Una cosa más. Iru se agachó en lo alto de las escaleras, con los ojos brillantes de expectación. Quiero comer daifuku de fresa. Yoriichi hizo una pausa en medio de la limpieza. ¿Acaso los demonios no son incapaces de saborear la comida humana? Pero al menos puedo verla, olerla e imaginar la textura. Beber sangre todo el día me está volviendo loco. Aunque ahora me sabe increíble, quiero probar algo diferente. Iru juntó las manos. Por favor, cuando vendas la carne de bestia, cómprame daifuku de fresa. Yoriichi no pudo evitar reírse al ver su expresión lastimera. Está bien, lo recordaré. Si no encuentro hoy, iré más temprano mañana y te compraré algunas. Milímetros. Gracias, hermano. Cuando Yoriichi vio a Iru desaparecer en la oscuridad, su sonrisa se desvaneció lentamente. Últimamente, se oían rumores. Agentes de Kakushi investigaban el monte Rakusa. Tenía que trasladar a Iru pronto. Viajar de día sería más rápido, pero Iru, ¿de verdad tendría que pedirle a un carpintero que le construyera un ataúd? Un espadachín viajando con un ataúd, solo pensarlo resultaba sospechoso. Yoriichi suspiró mientras sacaba su ki de mantenimiento de espada y comenzaba a limpiar la hoja. ¿Qué debo hacer? Si los Kakushi se enteran, será un problema. Los Kakushi eran una rama del cuerpo de exterminadores de demonios, encargada de recopilar información sobre los demonios. Aunque no se había unido formalmente al cuerpo, Yoriichi solía recibir su información y apoyo gratuitamente. Desafortunadamente, ahora él no podía ser tan desinteresado como los demás cazadores de demonios. Yoriichi contempló la hoja reluciente. Mientras su reflejo le devolvía la mirada, exhaló suavemente. Mi corazón es verdaderamente feo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. Los espadachines que matan demonios. Yoriichi llegó demasiado tarde para comprar el daifuku de fresa, y aunque Iru sintió un poco de pesar, solo pudo esperar a que el puesto de postres volviera a abrir al día siguiente. Pronto cayó la noche y, como prometió, Yoriichi se llevó a Iru consigo para cazar demonios. Iru siempre había sabido que su hermano era un espadachín formidable. Pero no fue hasta que vio a Yoriichi matar a un demonio con sus propios ojos que comprendió verdaderamente el alcance del poder de su hermano. La herida no ha sanado y Iru se agachó, observando al demonio que había dejado de maldecir y ahora temblaba de miedo al verlo. ¿Es algún tipo de técnica especial? Cuando se corta con cierto estilo de espada, la regeneración se retrasa. Yoriichi desenvainó su katana, sujetando con fuerza la empuñadura. La hoja negra como el azabache brilló con una intensidad ígnea. Así. Ya veo. Lo presiento. Esta hoja se siente mucho más peligrosa que antes. ¿Por qué estás cazando demonios? Yoriichi enfundó su espada. Quiero probar mi arte demoníaco de sangre, dijo Iru, poniéndose de pie. Cuando me transformé en demonio por primera vez, creo que lo usé inconscientemente, pero fue tan rápido que no pude confirmarlo. Me gustaría intentarlo de nuevo. Yoriichi retrocedió unos pasos. Adelante. Estaré observando. Iru intentó recordar la sensación de la noche anterior, cuando activó accidentalmente su arte demoníaco de sangre. Extendió la mano hacia el demonio indefenso, con los dedos abiertos. Arte demoníaco de sangre. Bansoku Seki. La oscura sombra que se cernía sobre el demonio se expandió de repente, envolviéndolo por completo en un instante. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Iru se agachó, examinando el suelo con atención. Finalmente, divisó una gema negra del tamaño de un grano de mijo entre la hierba. Eso es una gema, ¿verdad? Yoriichi, también curioso por este arte demoníaco de sangre, se acercó y se agachó a su lado. ¿Puedes convertir un demonio en una gema? Se parece un poco a la germanita, de la que se usa para pigmentos. Quizá la pruebe con animales y plantas. Tengo la sensación de que podría servir para hacer una pintura estupenda. Iru colocó la pequeña gema junto a la de ayer. Las dos se fusionaron al instante, formando un grano ligeramente más largo. Pero usarla me da muchísima hambre y es como si toda mi energía se esfumara en un momento. Ya no quedan muchas bestias grandes por aquí, dijo Yoriichi frunciendo el ceño. Y últimamente, los Kakushi han empezado a investigar esta zona debido a la muerte masiva de animales. Entonces tendré que buscar un sustituto. De lo contrario, moriré de hambre antes de que alguien tenga la oportunidad de matarme, y suspiró Iru, frotándose el estómago que le rugía.
Lástima que los demonios ya no puedan saborear la comida humana. Si pudieran, esto no sería tan molesto y, maldita sea, tengo muchas ganas de un daifuku de fresa. Yoriichi suspiró. Deja de quejarte. Iré a comprar un poco más tarde, aunque probablemente solo alcanzarás a olerlo antes de que termine en mi estómago. ¿Y? Eres tan cruel, hermano. Ya es bastante malo que no puedas saborear nada, y ahora te lo vas a comer delante de mí. Iru golpeó con rabia el tronco de un árbol cercano. Recuerdo cuando eras amable conmigo. Yoriichi simplemente negó con la cabeza con una leve sonrisa. Si no hay nada más, volvamos. Pronto amanecerá. Increíble. Aunque seas mi hermano, no puedes tentarme con mi daifuku de fresa favorito cuando me estoy muriendo de hambre. Sí, fue culpa mía. Cuando los compremos, no podrás tocar ni uno solo. Sí, son todos tuyos. Los hermanos charlaron mientras caminaban a casa, pero su risa despreocupada se desvaneció en el momento en que vieron a 4 figuras armadas con espadas esperándolos frente a su casa. Señor Yoriichi. Nos volvemos a encontrar. Exclamó el hombre de cabello dorado, con las puntas rojas como el fuego, mientras sus ojos se clavaban en Iru. Hemos recibido informes. Los Kakushi dicen que vive con un demonio. No quería creerlo. Por favor, denos una explicación. Yoriichi frunció ligeramente el ceño. Las cosas estaban a punto de complicarse. Iru, en cambio, observaba con curiosidad al hombre que hablaba. Tenía una voz tan potente y una energía tan contagiosa. Si aún fuera humano, creo que me llevaría bien con él. Señor Rengoku. No malgaste palabras en alguien que ha traicionado nuestro credo. Gritó un espadachín cubierto de cicatrices, desenvainando su espada y apuntándola a Yoriichi y Iru. Cualquiera corrompido por un demonio merece el mismo destino. Hermano, ¿son tus camaradas? Susurró Iru. ¿Debo irme primero? Yoriichi desenvainó lentamente su espada. No es necesario. No debes perderme de vista por la noche. De acuerdo, entonces esperaré aquí, pero, al ser veteranos que habían luchado contra demonios durante años, la conversación de los hermanos fue fácilmente escuchada por los 4 espadachines que tenían delante. El hombre llamado Rengoku-sama vaciló, su movimiento para desenvainar su espada se detuvo, aunque su voz atronadora permaneció firme. ¿Es tu hermano menor, Yoriichi-san? Sí, dijo Yoriichi, apuntando con su espada hacia el suelo. Se convirtió en demonio la noche que lo encontré. No ha comido ningún humano. Si lo hace, yo seré quien lo mate. Aún así, me cuesta creerlo, dijo el espadachín de la orilla azul, con el rostro amable pero lleno de tristeza mientras desenvainaba su larga espada. He oído que el señor Iru ayudaba a espadachines que pasaban por allí, pero incluso a alguien tan bondadoso como usted es difícil de confiar una vez que se ha convertido en demonio. Señor Oborozuki, deje de lado esa compasión inútil. El último espadachín, de pelo corto y semblante severo, desenvainó también su ard. ¿Quién iba a pensar que algún día tendríamos que luchar contra el maestro que nos enseñó los estilos de respiración? ¡Qué trágico! No deseo luchar, dijo Yoriichi, alzando su espada. Pero lo siento, esta vez actuaré según mi propia voluntad. Los 5 poderosos espadachines permanecían enfrascados en un tenso enfrentamiento. Extrañamente, ninguno de los 2 bandos hizo el primer movimiento. La mirada de Iru movió nerviosamente entre ellos, para luego dirigirse hacia el cielo oriental que comenzaba a iluminarse. Empezó a retroceder sigilosamente, pero la atención de los 5 espadachines se centró en él al unísono. Iru. Y medio. La presión me está afectando mucho. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8. Rengoku Tetsushiro solo quería entrar primero, ya que el sol está a punto de ir. Tragó el resto de sus palabras bajo las miradas intensas e intimidantes del grupo. Lentamente, retrocedió detrás de Yoriichi. Olviden lo que dije. Adelante. Pronto los alcanzo. Yoriichi apartó la vista del horizonte que comenzaba a iluminarse y la volvió a posar en los 4 espadachines frente a él. No tengo intención de luchar. Lo juro por mi vida. Iru jamás ha comido a un humano. Seguiré vigilándolo y me aseguraré de que nunca lo haga. Cuando derrote al rey demonio, me lo llevaré conmigo al infierno. Oborozuki observó cómo Iru, tras recibir permiso, entraba corriendo en la casa. Bajó ligeramente la espada. Pero no puedes probar que no atacará de repente. Después de haber visto tantos demonios, me cuesta creer que alguno pueda conservar la cordura. Si logramos evitar la pelea, podré convencer a Iru de que coopere con su inspección. Pero a cambio, espero que acepten su existencia.
Yoriichi no deseaba enfrentarse a los espadachines del cuerpo de exterminadores de demonios. Estos guerreros eran valiosos. Personas capaces de combatir demonios. Si resultaban heridos por su culpa, más demonios se alzarían sin control. Si seguimos luchando entre nosotros, solo terminaremos en pérdidas mutuas, y la humanidad pagará las consecuencias. Señor Oborozuki. No le haga caso. Es evidente que ha estado. Oborozuki se volvió hacia el espadachín cubierto de cicatrices. Señor Yato, ¿qué clase de persona cree que es el señor Yoriichi? El resto de las palabras de Yato parecieron atragantarse con su garganta, y no salió ningún sonido. Señor Oborozuki, no estará pensando seriamente en confiar en un demonio, ¿verdad? El tono del espadachín de pelo corto estaba lleno de incredulidad. Señor Iwayuki, no confío en el demonio, dijo Oborozuki con calma. Prefiero creer en el señor Yoriichi. Además, es evidente que el hombre que se convirtió en demonio no ha perdido la razón. Estoy dispuesto a darle una oportunidad. Envainó su espada. Señor Rengoku, ¿qué opina? Yo también quiero creer en el señor Yoriichi. Rengoku bajó la cabeza, con la espada colgando descuidadamente en su mano, pero se irguió de repente, y su voz resonó de nuevo. Por supuesto. Luchar contra el propio maestro, es algo que ningún hombre sería capaz de hacer. Carecer incluso de la convicción de un espadachín cazador de demonios, ¡qué vergüenza! En serio, oiga, señor Iwayuki, no me diga que también está pensando en dejar libre al demonio. Iwayuki envainó su espada. Simplemente estaba considerando que ahora es de día y el demonio ha entrado en la casa. No tiene a dónde huir. Siendo así, no estaría de más tomarnos un tiempo para verificar las cosas. Si de verdad no puede controlarse, entonces podremos acabar con él cuando llegue el momento. Usted es tres de verdad, hija, bueno, dijo Yato, enfundando también su espada a regañadientes. De todos modos, si peleáramos de verdad, probablemente los cuatro juntos no podríamos vencer al señor Yoriichi. Gracias, dijo Yoriichi, haciendo una profunda reverencia, con sincera gratitud. Es la primera vez que veo al señor Yoriichi tan resuelto, suspiró Oborozuki. Me alegra que hayas encontrado tu camino, pero dado que estás protegiendo a un demonio, no puedo decir que me sienta del todo feliz al respecto. Mis disculpas, dijo Yoriichi, envainando su espada y abriendo la puerta. Por favor, pase. Por dentro, la casa estaba limpia y luminosa. Nada que ver con lo que habían imaginado de alguien que albergaba un demonio. Hermano, ¿has terminado de hablar? Casi al instante, los cuatro espadachines extendieron la mano hacia sus empuñaduras, con la mirada fija en la escalera. Allí estaba Iru, observándolos con curiosidad. Sí. Dijeron que querían ponerte a prueba. Si la superas, tal vez algún día pueda llevarte al mundo abiertamente. Yoriichi subió primero las escaleras, asintiendo a los cuatro que estaban abajo. Iru, esta es una oportunidad única. Tú y me niego. Yoriichi se quedó paralizado, mirando sorprendido a su hermano menor, que ahora le bloqueaba el paso. Iru. Dije que me niego, dijo Iru, mirando fijamente a Yoriichi antes de dirigir su mirada obstinada hacia los cuatro espadachines que estaban abajo. ¿Por qué debería cooperar con ellos? Iru, no seas irracional. No, dijo Iru, girándose con la voz tensa por la ira, que no hizo sino aumentar a medida que la atmósfera se relajaba. Nunca tuvieron intención de hablar conmigo, ¿verdad? Vinieron a matarme. Me niego rotundamente a cooperar. Yoriichi suspiró, observando a su hermano, antes tan dócil, ahora desafiante. Iru, si quieres mi cooperación, sé sincero. Iru sabía lo infantil que sonaba, pero con el estómago vacío y de mal humor, una irritación violenta le hervía por dentro. Si no encontraba la manera de desahogarse, podría hacer alguna tontería. No se le pide ayuda a alguien y se llega con las manos vacías. Al percibir la ansiedad y la desconfianza de Iru, Yoriichi exhaló en silencio. Entonces, ¿qué quieres, Iru? Daifuku de fresa, dijo Iru cruzándose de brazos. Tráeme Daifuku de fresa hoy y consideraré cooperar. Yoriichi suspiró de nuevo. Le había prometido a Iru ese capricho, pero con otros espadachines presentes, no podía dejarlo solo, ni tampoco podía enviarlos a comprarlo. ¿Y si lo mezclaban con glicina? Tocarlo no tenía peligro, pero comerlo podía ser otra historia. Si aceptas cooperar, puedo prepararte Daifuku de fresa más tarde, dijo Oborozuki, subiendo las escaleras con deliberada calma. Quizá no sea el momento adecuado, pero antes de convertirme en cazadora de demonios, tenía una pastelería. Puedo comprar los ingredientes y prepararlos yo misma. Yoriichi se relajó un poco ante eso.
Al menos era una solución viable, e incluso podía aprender la receta. Iru, sin embargo, miró fijamente a Ogorozuki con los ojos ligeramente grisáceos antes de apartar la mirada. No estoy negociando. Es una exigencia básica. Primero trae el Daifuku de fresa. Oye. Demonio, no empujes tú, ay. ¿Qué demonios? Señor Rengoku, ¿por qué me golpeó? Yato se agarró el estómago y lo miró con furia. Jajaja. Ahora que lo pienso, fuimos bastante maleducados. Rengoku retiró la mano, riendo a carcajadas. ¡Qué vergüenza! Aparecer sin siquiera un regalo. Señor Ogorozuki, ¿cuánto tardará en preparar Daifuku? Para nada. Si tenemos los ingredientes, con 1 hora debería ser suficiente y pues preparemos unos Daifuku ahora mismo. Exclamó Rengoku, cruzándose de brazos con orgullo. Después de todo, el señor demonio ha estado pasando hambre mientras hablábamos. Entonces iré a comprar los ingredientes, suspiró Iwayuki. Señor Ogorozuki, ¿qué necesita? Con harina de arroz glutinoso, pasta de judías rojas y fresas bastará. Si no hay harina de arroz, también sirve el arroz glutinoso. El señor Yoichi debería tener azúcar y utensilios en casa. Voy a empezar a prepararlo. Sí, aquí está todo. Te mostraré el camino. Iru observó cómo Yoichi conducía al espadachín de cabello azul hacia la salida. Sin nada más que hacer, se sentó en las escaleras, mirando fijamente a los dos que permanecían allí. Señor demonio. Hablemos. Iru giró la cabeza. No quiero hablar contigo, señor Buro. Rengoku. Buro. Yato miró a Rengoku, cuyo rostro se había vuelto inexpresivo, y no pudo reprimir una risita. ¿Sabes qué? En cierto modo tiene razón. Pues bien. Rengoku se recuperó rápidamente, con la voz alegre de nuevo. ¿Por qué el señor demonio no quiere hablar con este humilde Buro? Porque me llamo Iru, no señor demonio. Y los demonios no conversan con los cazadores de demonios. Iru parpadeó lentamente, poniendo los ojos en blanco disimuladamente. Este espadachín no parece muy listo. Disculpen. Soy Rengoku Tetsushiro, un cazador de demonios. Anunció Rengoku con su habitual voz atronadora. Es un honor conocerlos. ¿Y su nombre? Iru se tapó los oídos con las manos, inflando las mejillas con exasperación. A pesar de sí mismo, no podía desagradarle del todo la energía contagiosa del hombre. Si tan solo pudiera bajar un poco la voz. Tsujikun Iru. Ese es mi nombre. En cuanto a mi ocupación, Iru frunció los labios. Digamos que soy un tipo raro con un extraño trastorno alimenticio. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. El hombre extraordinario. Tras la presentación de Iru, Higoku Tetsushiro se quedó paralizado un instante antes de hablar. Ya veo. Así que el señor Iru aún no ha renunciado a su humanidad. Eso me da más confianza para la próxima prueba. De lo contrario, enfrentarme al señor Yoichi sería verdaderamente doloroso. En realidad, por supuesto. El señor Yoichi es increíblemente fuerte. Rengoku Tetsushiro asintió mientras hablaba. Nos enseñó los estilos de respiración, aunque aún no hemos desbloqueado las marcas que amplifican aún más nuestras habilidades como él. Incluso con solo dominar los estilos de respiración, matar demonios es mucho más fácil. Pero morirás, dijo Iru, mirando fijamente a Rengoku Tetsushiro. ¿No se dice que quienes desbloquean las marcas no viven más allá de los 25 años? Las marcas despiertan el potencial humano, pero sobreexplotar ese potencial solo conduce a la muerte. Eso no importa. Al menos, mientras aún soy lo suficientemente joven como para rendir al máximo, puedo usar el poder de las marcas para derrotar a más demonios malignos y salvar a más personas de ser devoradas. Con eso me basta. Rió Rengoku Tetsushiro. Pensarlo así me emociona. Este año ya tengo 23. Si no abro las marcas ahora, será más difícil usar ese poder. Jajaja. De verdad, señor Rengoku, ¿podría bajar un poco la voz? Yato se frotó las orejas con fastidio. Me van a estallar las orejas. Jajajaja. Lo siento. Pero, ¿no lo espera con ansias, señor Yato? ¿Eh? Puedo activar eso cuando quiera. Yato apartó la mirada. Pero ya tengo 27 años. Si abro las marcas, moriré al instante, así que esperaré a encontrarme con un demonio al que no pueda matar y las activaré para morir juntos. Jajaja. Ese es el señor Yato. ¿Cómo pueden afrontar la muerte con tanta calma, incluso con entusiasmo? Iru volvió a sumirse en sus pensamientos. ¿De verdad pueden los humanos ser tan altruistas? Ah.
Recuerdo haber oído que el señor Yoriichi tiene un hermano mayor, otro joven y poderoso espadachín. ¿No está contigo? Hiru frunció los labios, se puso de pie y se deslizó de nuevo hacia la oscuridad del segundo piso. Se había equivocado. Ese búho era insoportable. Simplemente no podía soportarlo. Ah, volvió a subir y Yato miró a Rengoku Tetsushiro. Supongo que el señor Rengoku hacía demasiado ruido. Rengoku Tetsushiro se rascó la cabeza confundido, y su voz fue inusualmente baja. ¿Dije algo que no debía? ¿Quién sabe? Voy a mirar afuera. Entonces me quedaré vigilando. Hay luz solar ahí fuera, no puede escapar. ¿Por qué te quedas? No, me quedaré. Creo que hice una pregunta grosera. Debería disculparme con él. Eres terco. Al oír el ruido del exterior, Oborozuki suspiró suavemente. Lo siento, mis compañeros son un poco ruidosos. No, no te preocupes. Hacía mucho que esta casa no estaba tan animada. Yoriichi se anudó un delantal a la cintura. Gracias por enseñarme a hacer daifuku. No tienes por qué agradecerme nada. Es un simple dulce, dijo Oborozuki, negando con la cabeza. Pero quiero que entiendas, si tu hermano, su nombre es Hiru, Tsujikuni Hiru. Si el señor Hiru no supera nuestra prueba, aunque eso signifique oponernos a ustedes, arriesgaremos nuestras vidas para matarlo. Lo sé, dijo Yoriichi con la mirada apagada. Pero no es necesario que intervengas. Si tu prueba es razonable y aún así no la supera, acabaré con él yo mismo. Espero que no te entrometas, porque le prometí que, si tengo que acabar con él, le daré una muerte digna. Oborozuki percibió la sinceridad en las palabras de Yoriichi. Tras un breve silencio, dijo. Eres verdaderamente extraordinario. Solo soy una persona común y corriente con sentimientos egoístas, respondió Yoriichi con tristeza. No soy alguien digno de tu respeto. Recuerdo que tú y el señor Michikatsu eran hermanos. ¿Por qué no he visto a ese poderoso espadachín? Ya no. Oborozuki quedó atónita ante la profunda tristeza en la voz de Yoriichi. Por un momento lamentó haber sacado el tema. Mi hermano ha muerto. Lo que vive ahora en ese cuerpo es un demonio devorador de hombres. ¿Qué? El grito de Oborozuki llamó la atención de los otros dos que acababan de entrar. Corrieron a la cocina al instante. ¿Qué ha pasado? Yoriichi bajó la mirada, encontrándose con la expresión incrédula de Oborozuki. Hiru me lo contó. Vio cómo ese demonio masacraba al clan Tsujikuni. Yatou y Rengoku permanecieron a su lado, desconcertados y en silencio. Entonces tú, lo mataré. Yoriichi alzó la vista al techo, llevando inconscientemente la mano al bulto bajo su túnica. La pequeña flauta que le había regalado su hermano mayor. No es como Hiru. Se ha convertido en un demonio que devora gente, daña a los demás y ha perdido su propia identidad. Señor Yoriichi, repitió Oborozuki con lástima en el rostro, usted es verdaderamente extraordinario. De verdad. Yato los observó con una mezcla de suspicacia y curiosidad. ¿Puedo preguntar de qué estaban hablando? Yoriichi miró con calma a Yato. Estábamos hablando de mi hermano mayor. Ah. Hablando de tu hermano mayor, era un espadachín formidable. Rengoku volvió a sonreír. Pero cuando se lo mencioné al señor Hiru antes, pareció muy enfadado y lo siento mucho. Porque mi hermano también se convirtió en demonio. Yoriichi observó cómo Rengoku y Yato abrían los ojos con sorpresa, y luego bajó la mirada. Fue mi hermano, convertido en demonio, quien lideró a los demonios que aniquilaron al clan Tsujikuni. Hiru apenas sobrevivió ese día y presenció cómo su hermano se transformaba en demonio. Más tarde, cuando recogimos los cadáveres del clan, algunos mostraban señales de haber sido devorados. Que un espadachín tan fuerte elija convertirse en demonio, es desgarrador. Rengoku frunció el ceño. Y encima cometer canibalismo, sin duda es un demonio que debe ser aniquilado. Estoy de acuerdo, dijo Yato con la mirada endurecida. Señor Yoriichi, usted no te lo impediré ni tengo motivo alguno para hacerlo, dijo Yoriichi cerrando los ojos. Solo te pido que, después de matarlo, guarde sus pertenencias para mí y al menos permíteme presentar mis respetos. Yato intentó hablar, pero Oborozuki lo detuvo con la mano. Basta. El dolor del señor Yoriichi no es menor que el nuestro. Yato vio cómo Yoriichi se alejaba en silencio. Abrió la boca, pero no dijo nada. En efecto, como espadachines cazadores de demonios, ¿quién de ellos no cargaba con recuerdos dolorosos?